27 de mayo de 1941. El acorazado Bismarck, maltrecho a causa de los valerosos pilotos de los Swordfish, se dirige sin reticencia hacia el enemigo. El poder aéreo ha demostrado su superioridad sobre el barco. La flota de superficie británica se aproxima al acorazado para rematarlo. Por fin tenían la oportunidad de vengar al Hood, y los británicos entraron en acción seguros de que podían conseguirlo. A bordo del King George, el almirante de la flota, John Toby, estudia su próxima táctica. Su objetivo, forzar al barco alemán acorralado a dividir su fuego entre varios blancos y luego presentar el costado de los suyos para disparar con toda su potencia de fuego. Los acorazados Rodney y King George se acercan hasta situarse a 12 millas del Bismarck. A las 8:47 de la mañana, los cañones de 406 milímetros del Rodney abren fuego. Después, los del King George. Una lluvia de proyectiles cae alrededor del Bismarck. Los tripulantes británicos colocan algodón en sus oídos para amortiguar el ruido de los cañones, pero sus gargantas se abrasan al respirar el humo de la pólvora. El barco alemán comienza a devolver el fuego. Lo primero que hizo Lutyens fue abrir fuego contra el acorazado Rodney. Sabía que, al igual que el Hood, era un barco anticuado y si lo destruía, disminuiría el número de atacantes. Pero ninguno alcanza su objetivo. A cada disparo, los artilleros ajustan sus telémetros. Sin embargo, con los timones atascados, el Bismarck no puede maniobrar y resulta un blanco fácil. El Rodney alcanza al Bismarck por primera vez a las 9:02 de la mañana. Los británicos conocen la distancia y disparan con toda su artillería. Disparábamos la artillería de costado, nada menos que 10 cañones de 356 milímetros disparando a la vez. Y no existe ningún barco que sea capaz de soportar semejantes impactos. Los cruceros británicos Norfolk y Dorsetshire se unen a la refriega. El Bismarck está rodeado por las columnas de agua que levantan los proyectiles. La metralla caía como granizo a través de los conductos de aire del barco. Las granadas impactaban violentamente contra nosotros, una tras otra. Los cañones del King George acertaron en un punto crítico del Bismarck. Un disparo alcanzó la torre de control de artillería y también la batería principal. Se oían los gritos de los hombres, quemados por el vapor de azufre. El acorazado alemán se convirtió en un auténtico infierno. Disparó una andanada final, pero a las 9:31 de la mañana, sus cañones enmudecieron para siempre. Cuando los cañones del Bismarck cesaron su fuego, los proyectiles enemigos nos caían por todas partes, destrozando secciones enteras del barco. Al final, incluso sentimos cierta pena, porque sabíamos que ya no volvería a disparar jamás. Los barcos de Toby dispararon unos 2.800 proyectiles. 400 de ellos redujeron al Bismarck a una masa informe de hierro y fuego. Pero el gran acorazado, con su bandera aún ondeando, seguía a flote. A las 10:21 Toby ordenó el cese del fuego. El crucero Dorsetshire se encargaría de hundir al Bismarck con torpedos. Pero el mando del acorazado alemán tenía otros planes.
Nos anunciaron por megafonía que se iban a poner cargas explosivas y que abriríamos las válvulas para hundirlo. Íbamos a abandonar el barco. Pero antes de que las cargas hicieran su efecto, el Dorsetshire disparó 3 torpedos de 533 milímetros contra el Bismarck. A las 10:39, el acorazado se hundió por la popa. Los Swarthies acudieron al combate, pero debido al intenso fuego artillero, no pudieron intervenir. Jock Moffat sobrevoló el escenario de la batalla. Presencié una escena que se repitió en mi memoria durante días. Aquellos imponentes marineros asomando la cabeza entre las olas. No era un espectáculo agradable. Cuando volvimos al portaaviones, no estábamos contentos, ni mucho menos, porque aquellos infortunados eran marineros como nosotros y estaban al filo de la muerte. De los 2.092 tripulantes del Bismarck, solo se salvaron 115. Entre los fallecidos estaban el almirante Lutyens y el capitán Lindemann. La única misión de guerra del Bismarck duró 215 horas. Demostró ser un temible enemigo para los barcos de superficie. Finalmente, unos valerosos aviadores británicos, pilotando unos biplanos anticuados, demostraron que los acorazados eran vulnerables al poder aéreo. La época de los acorazados había llegado a su fin. Aunque los submarinos alemanes, los U-Boot, siguieron atacando a los convoyes aliados, Hitler no volvió a permitir que su flota de superficie saliera al Atlántico Norte. El trágico final del Bismarck significó que, a partir de entonces, el mar estaría vigilado desde el cielo.